En el capítulo 10 de Romanos, vamos a acabar el 10 y comenzar con el 11. Vamos a ver el plan de Dios para los judíos. Y es interesante que en el Nuevo Testamento existan 3 capítulos dedicados especialmente al pueblo judío. El capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Romanos. Son 3 capítulos dedicados, repito, exclusivamente al pueblo judío. Ahora, ¿por qué este énfasis en el pueblo judío cuando el pueblo judío ya dejó de existir como nación y como pueblo en cuanto al aspecto nacional literalmente o político? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento, cuando ya no hay judío ni gentil, se le dedican 3 capítulos al estudio del pueblo judío? Y en tercer lugar, a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Cuál es la enseñanza de estos 3 capítulos? Porque muchos de ustedes podrán decir, bueno, yo ni siquiera voy a nunca a ministrarles a los judíos. Bueno, la respuesta es la siguiente. Dios en toda la historia ha tratado de encontrar personas o pueblos en los cuales Él proyectar a través de este pueblo, a través de este hombre o de este profeta, su carácter de Él y sus planes para con los demás seres humanos de este planeta. En el Antiguo Testamento escogió a un pueblo en particular que se llamaban los judíos. Si alguien pregunta ¿por qué los judíos?, yo podría contestarles ¿y por qué no? Podríamos decir, si hubieran sido mexicanos, ¿y por qué los mexicanos? Si hubieran sido chinos, ¿y por qué los chinos? La cosa no es esa, la cosa es que Él escogió un pueblo, no porque fueran privilegiados, ni porque es una raza superior, sino simplemente porque era la más pequeña de todas las naciones en los tiempos en que Él los llamó. Y sigue siendo ahorita una de las naciones más pequeñas. Dios se goza en escoger lo pequeño para avergonzar a los grandes y a los fuertes. Dios escoge a los judíos y trata con ellos en el Antiguo Testamento y se acaba en la cruz del Calvario al rasgarse el templo a la mitad, el trato de Dios o la ley y los sacrificios arónicos y levíticos con el pueblo judío. De la cruz del Calvario a nuestros días, ahora Dios derriba la barrera entre los judíos y entre los gentiles, dice en Efesios 2, y ahora mezcla a toda la raza humana, judíos, gentiles, negros, blancos, chinos y todos, en un solo cuerpo. Este cuerpo se le llama en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la iglesia. La cabeza es Cristo y el cuerpo es chinos, blancos, presbiterianos, pentecostales, carismáticos y todos los que hemos sido bautizados a través del Espíritu de Dios. Ahora que nosotros somos un cuerpo, persiste la pregunta, entonces, ¿qué con los judíos? Bueno, quiero que observen lo siguiente. Dios acaba con ellos como nación, viene el tiempo de la gracia donde estamos nosotros mezclados con ellos en un solo cuerpo, pero se nos explica en estos capítulos que Dios tiene un plan todavía con ellos específico como nación. Entonces ellos han dejado de funcionar como el pueblo de Dios, pero cuando Cristo venga, todo Israel será salvo y las promesas de Dios seguirán cumpliéndose a través de la iglesia con ellos. Pero la principal enseñanza de Dios al escoger a los judíos es de que nosotros debemos aprender de que si ellos, siendo el olivo natural, no los perdonó Dios, a nosotros tampoco nos va a perdonar. ¿A qué me refiero? A que la mayor parte de ellos no eran salvos, así como la mayor parte de los que forman el olivo silvestre, que es la iglesia, tampoco son salvos. Y si Dios no perdonó a los líderes como a David, David era un hombre conforme al corazón de Dios y Dios permitió en la casa de David y en sus hijos el pecado. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios permitió juzgar a Abraham, juzgó a David, juzgó a los más grandes hombres. Moisés no entró a Canaán simplemente por un solo pecado, porque a los líderes Dios nos exige 100 veces más. Por eso temamos y temblemos, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Dios habla más en la Biblia de sus juicios que de aquellas cosas que nos pueden traer a nosotros el amor. Como dice mucha gente, Dios es amor. Pues Dios es más justicia y hay más ira de Dios en la Biblia que la bondad y el amor de Dios manifestado sobre la raza humana. Y este es el carácter del Dios de la Biblia. Es un Dios que nos pone la bendición y la maldición y tenemos nosotros que escoger. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida y en qué vamos a invertir lo que nos quedan de nuestros días? Vayamos pues a los versículos del 16 al 21 del capítulo 10, para acabar con el 11, si tenemos tiempo en esta mañana. Y dice así, mas no todos obedecieron al Evangelio. 10:16, capítulo 10 de Romanos, versículo 16. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído?
Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Quiero que veamos, en primer lugar, de qué manera el evangelio propagado o el mensaje entre los judíos no fue obedecido por todos. Llega Cristo y le dice, nosotros somos la nación escogida, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos la ley, el culto, las promesas. Y en eso Cristo les dice, apartaos de mí, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Ellos no habían entendido que no eran los ritos externos, no eran las ceremonias litúrgicas, no eran los sacramentos exteriores lo que los colocaba a ellos en una posición de justicia delante de Dios. Era la conversión de su propio corazón. Cuando Cristo venga, se va a volver a repetir la iglesia, el problema con la iglesia cuando Él venga. Señor, Señor, yo fui a la iglesia, yo era católico, yo era protestante, yo iba a la iglesia cristiana de México. Y el Señor les dirá, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque cuando alguien se convierte, tiene que demostrar con las obras su conversión. Si no hay un cambio de actitudes en tu vida, de palabras, de pensamientos, de metas y de objetivos, no estás convertido. Si tu vida no ha cambiado y no has caminado en sentido contrario a donde antes te dirigías, no hay conversión en tu vida, aunque sigas perteneciendo a cualquier iglesia. Entonces dice la Biblia que en el Antiguo Testamento con Moisés les dijo, yo les provocaré a celos con otro pueblo, e Isaías fui hallado de los que no me buscaban. Así nosotros en el Nuevo Testamento volvemos a caer en el mismo error del pueblo judío. ¿Cuál fue la razón por la cual los judíos no se salvaron? La razón fue la siguiente, tenían las leyes ceremoniales, tenían la ley de Moisés, vino el Mesías, se les apareció el Mesías, les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Pero ¿cuál fue la razón por la cual ellos no pudieron convertirse ni apropiarse de las promesas de Abraham? Bueno, la respuesta se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 4. Hebreos es un libro que fue escrito a los apóstatas judíos, donde se prueba en este libro que Moisés, los ángeles, el sacerdocio levítico, todo era menor a Cristo. Y se nos dice en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 1 y 2, temamos pues. Fíjense esta palabra constantemente en la Biblia, temamos. O sea, andémonos de veras, andémonos con cuidado. No es un juego vivir con Dios, es algo solemne, donde tu alma y mi alma están de por medio eternamente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, aquí está hablando de la iglesia, también a nosotros, o sea, como a ellos, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Escuchen, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál fue su problema? Su incredulidad. Realmente no creyeron. Yo conozco cristianos, entre comillas, que tienen 3 o 4 años en Cristo, y vienen y me dicen, mira Armando, aquí hay una contradicción en la Biblia. Bueno, quiero volver a recordarles, cuando tú dices eso, en primer lugar tienes que recordar algo, no hay ninguna contradicción en la Biblia, y cuando supuestamente existe una contradicción, es un problema intelectual de tu mente, no un problema bíblico. Entonces, cuando yo encuentro una contradicción, yo sé que necesito ponerme a orar para encontrar la respuesta, pero no decir, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en que lo que Dios ha dicho es verdad. Entonces, hay cristianos que son incrédulos. Llega una señora y me dice, oiga Armando, quiero inscribirme en el coro de la Iglesia Cristiana de México. Oiga señora, un momentito, ¿por qué sigue usted tan respondona con su esposo? ¿Por qué sigue usted tan respondona con su esposo? Usted está viviendo en incredulidad, ¿se dan cuenta? O sea, usted no cree lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Que se ponga un zipper, que se calle la boca y que trate de sujetarse a su marido. Mientras usted no haga eso, usted es una incrédula, porque le está diciendo a Dios, no es cierto. Oye, que queremos ir al seminario de jóvenes y queremos trabajar de decanes. ¿Y por qué son tan respondones con sus papás jóvenes?
Quieren ir y participar en las actividades y viven en incredulidad. Si tú no estás sujeto a tus papás, eres peor que un incrédulo. Has negado la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos y en la acción, en los actos, estar negando a Dios? Ahí está la incredulidad. La fe se demuestra viviendo lo que la Biblia dice. Y si no vivo lo que la Biblia dice, yo no puedo decir que tengo fe en lo que Dios me ha dicho al corazón. Vamos al capítulo 11. Y en el capítulo 11 de los Romanos ya comenzamos a ver el problema judío y el propósito final de Dios con ellos. Al llegar al capítulo 11, solamente queda un problema para el pueblo judío. Y es el siguiente. ¿Cuál es entonces la condición de Israel como nación en vista de todo lo que ha dicho Pablo en los 2 capítulos anteriores? ¿Deberían los judíos entender, pues, que todas las promesas ya habían sido anuladas a ellos como nación? ¿Significaba esto entonces el fin de la nación de Israel? ¿Significaba que ya la nación, los israelitas, borrados totalmente? La respuesta se encuentra en los primeros versículos. Veamos lo que dice Pablo. Digo pues, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La respuesta de Pablo es la siguiente. Dios no ha acabado con los judíos. Dios no ha acabado con la nación israelita y la principal prueba es Él. Él era judío. Él era de la tribu de Benjamín. Él era israelita. Él fue discípulo de Gamaliel. Y Él es una prueba de que Él, siendo judío, creyó las promesas del Mesías. Entonces les dice a los judíos Pablo, mírenme, yo soy una prueba de que realmente Dios no ha acabado con nosotros. Pero ustedes están cumpliendo las profecías de que la mayor parte de la gente va por la puerta ancha y espaciosa que conduce a la perdición. Y los pocos que entran cumplen la promesa de que es muy difícil entrar al reino de Dios. Es tan difícil, dijo Cristo, entrar al reino de Dios para un rico que vive en sus riquezas y que se suicida porque perdió toda la bolsa de valores, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Fíjense lo que dijo Cristo, que una persona que tenga sus ojos en el dinero puede entrar al reino de Dios. Así de difícil es entrar al reino de Dios, porque la gente es autosuficiente. Entonces, Pablo les contesta diciendo que hay un remanente, un pequeño grupo de judíos salvos, y les prueba lo que pasó en el Antiguo Testamento con Elías. Llega Elías con Acab y le dice a Acab, dice el Señor que no va a llover en 3 días y medio. Y en eso sale la señora Jezabel y le dice, sí, pues díganle a ese que vino aquí con mi esposo a pantallar a mi esposo, que se cuide, porque en donde yo lo agarre, yo he matado más de 10,000 profetas, y el que sigue es Elías. ¿Y saben qué hace Elías cuando le van y le dicen eso? Se echa a correr y se esconde en una cueva. Y se pone a temblar en la cueva después de haber visto el poder de Dios en su vida. Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones y vulnerable emocional y psicológicamente. Y entonces en ese momento Dios comienza a temblar y Elías sale y dice la Biblia y Dios no estaba en el terremoto. Y cae un fuego tremendo y Elías sale de la cueva y ve el poder de Dios en el fuego y dice la Biblia, pero tampoco Dios estaba en el fuego. Y en eso se oye un silbido así, apacible y quieto. Y la Biblia dice, pero Dios estaba en un silbo apacible. ¿Qué le está diciendo Dios a Elías? Elías, yo no tengo que demostrarte que caiga un rayo para que sigas confiando en mí, ni que vengan ovnis, ni que alguien se caiga al suelo, ni milagros. Tú tienes que encontrarme en el silencio de tu corazón, en la paz. Ahí se encuentra Dios, en el silencio. Él es el Dios del silencio.
Cuando tú quieras encontrar a Dios, despiértate temprano en la madrugada en tu casa. Híncate junto a tu cama y le vas a encontrar cuando no haya teléfono, ni perro ladrando, ni perico gritando. Ahí en el silencio, cuando no oigas nada, no hay ninguna frecuencia que esté interviniendo en tu antena parabólica que levantas temprano para captar la señal de Dios y en ese momento ponerte a tono con su voz y con su palabra. Dios no puede ser encontrado donde hay ruido. Él es el Dios del silencio. Por eso cuando oramos estamos quietos, cuando meditamos estamos quietos, porque es en esta quietud donde le encontramos. Elías dice, Dios mío, ya no hay nadie, yo soy el único que quedo. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado lo mismo? Ya no hay pastores, ya no hay iglesias. Ahora que regresé de Los Ángeles y de Veracruz, ustedes no saben qué cosa tan triste está pasando, ¿no? En todo el mundo cristiano. Mucha apostasía, ignorancia en la palabra, falta de doctrina. Y vengo al avión creyéndome igual que Elías. Nada más la iglesia cristiana en México tiene buena sana doctrina. Y no es cierto eso. No es cierto porque Dios tiene en todas las iglesias un remanente. En todas las iglesias hay 3 o 4 hermanos. A lo mejor una hermana. Pero Dios tiene en todos lados un remanente escogido por gracia. A continuación vemos en el versículo del 7 al 10 que se comienza a resumir la situación presente. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Aquí vemos el plan de Dios en todas las épocas, con toda la humanidad. ¿Qué hizo Dios con los judíos que no creyeron? ¿Qué va a hacer Dios con todos ustedes que cada domingo vienen y escuchan la palabra y no viven lo que están oyendo? ¿Saben lo que les va a pasar? Lo mismo que a ellos, se van a endurecer. Yo me he encontrado aquí familias que me las encuentro a la salida. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola, te vi hace 6 meses. Pues sí, vengo cada 6 meses a tu iglesia, me dicen, cuando me siento de humor. Hay veces que me regañas y no me dan ganas de regresar. ¿Saben ustedes qué pasó en esos 6 meses con ese hermano? Se endureció. Y cuando ya vienen, cada 3 o 4 meses ya vienen duros. Ya lo que oyen, les gusta oír como Herodes y como al rey Agripa, pero no se convierten, o sea, ya no van a cambiar, ya se endurecieron. Vean ustedes el libro de los Hebreos. Es horrible, en el capítulo 3 del libro de los Hebreos, es horrible oír la palabra vez tras vez, domingo tras domingo, y comenzar a perder la sensibilidad. Versículo 12 al 14. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo. ¿De qué? ¿Qué es la incredulidad? Otra vez, no obedecer la palabra. Esa es incredulidad. No digas creo en Dios, porque también el diablo cree y tiembla. Creo en Dios y creo que Cristo es el Señor. Pues aunque tú digas creo que Cristo es el Señor, si con tu corazón no lo has creído, ¿cómo es que creo con el corazón? Cuando vivo la palabra. Miren que no hay entre ustedes personas con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vean ustedes que la incredulidad siempre nos va a separar de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasa cuando te retiras de los hermanos? Cuando te retiras de la iglesia, cuando te retiras de los estudios bíblicos, lo único que pasa es que la falta de tu contacto con este libro, y tú dices, no, pero en mi casa yo leo la Biblia. Muy bien, pero Dios no diseñó que los cristianos viviéramos separados los unos a los otros. La Biblia dice que somos un cuerpo, y si no tienes comunión con tus hermanos, no estás viviendo en fe. Porque debemos de tener compañerismo con nuestros hermanos en Cristo. Tú sepárate de tus hermanos y vete 40 días allá a un convento, déjate las barbas crecer y medita y ora todo lo que tú quieras. ¿De qué sirve todo el conocimiento que obtuviste allá de la palabra si no lo estás viviendo con tus hermanos? O sea, allá Dios te dio amor, sí me vas a contestar. Te dio compasión, sí me vas a contestar. Bueno, ahora baja a la iglesia y muestra a tus hermanos esa compasión, ese amor, ese perdón, esa misericordia, viviendo la vida cristiana. Entonces, nos endurecemos, hermanos. Nos endurecemos. Y ojalá que ustedes de veras no lleguen a este momento donde están endurecidos y ya no hay sensibilidad en cuanto al pecado. Antier, mi esposa y yo acabamos de leer un libro. Es el libro más trágico que he leído en toda mi vida de cristiano. Es un libro cristiano que se llama La tragedia de la pornografía. Es un libro que voy a usar en este seminario el sábado con los jóvenes, muchos ejemplos,
donde se muestra en este libro los experimentos que han hecho los psiquiatras y psicólogos cristianos en Estados Unidos con la gente adicta a la pornografía. Y todos llegaron a una conclusión científica, o sea, fueron experimentos en vivo que hicieron con estudiantes y con matrimonios. Todas aquellas personas que son expuestas a la pornografía 3 veces al mes, 3 veces al mes, con que una persona vea una revista o una hoja, y a la semana otra vea otra revista, y a la cuarta semana otra revista, esta persona a los 2 meses ya no quiere ver esa pornografía, quiere ver algo más grueso. Y la persona que tiene 2 meses exponiéndose a la pornografía, ya una mujer desnuda ya no le llama la atención, ya quiere ver algo más grueso todavía. Y después de 3 o 4 o 5 meses de estar expuesto a la pornografía, pasa algo interesantísimo. Se desensibilizan totalmente y su moral baja totalmente al nivel animal, y todos ellos, en un 95%, le son infieles a sus esposas y a sus esposos. O sea, se convierte en algo normal para ellos. Ya acostarse con una gallina o con un perro, con una bestia o con niños en la pornografía, pueden ustedes ver que estas personas han perdido totalmente la sensibilidad, se han convertido en peor que animales. Al final de este libro se cita que hay un grupo ahorita en la Inglaterra que se llama Frankie Goes to Hollywood. Es un grupo musical, y en estas letras de las canciones, en las últimas 5 letras de su último disco, lo único que hablan este grupo musical, Frankie Goes to Hollywood, es de relaciones homosexuales entre hombres. Toda la letra de la canción es cómo tienen ellos homosexuales, y el último video de ellos es la violación de un homosexual en una cantina por 6 hombres. Vean ustedes de qué forma está penetrando esta música de rock y está penetrando en las mentes de las personas. ¿Saben ustedes lo que dijo Madonna hace 4 días? Llega Madonna, va a llegar mañana en el avión a la reseña cinematográfica de Acapulco, la entrevistaron en Los Ángeles en el aeropuerto y le dijeron a Madonna: ¿por qué trae usted, señora Madonna, señorita, estas crucifijos aquí colgando? Siempre trae como 4 o 5 Cristos. Y ella contesta, le preguntaron: ¿qué acaso usted es religiosa? Y ella contestó: no, lo que pasa es que me encantan los hombres desnudos. Ese es tu gran actriz y tu gran ídolo. El endurecimiento de la juventud a través de tanta pornografía, de tanta diabolismo y de tanto demonismo, y los jóvenes no se dan cuenta que pierden la sensibilidad hasta que se endurecen. Y ya la palabra no les entra. Ya dice Dios: mi espíritu no puede contender contra ti. Hubo una oportunidad en que te dio oportunidad y tú me rechazaste y no quisiste. Dios te entrega como entró a los judíos. Dice en Romanos capítulo 11, Dios les da un espíritu de estupor para que no oigan, ni vean, ni se conviertan a su salvación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos jugar con Dios. Va nuestra alma y nuestra vida eterna, nuestro matrimonio, nuestra felicidad de por medio. Regresamos a Romanos y veamos ahora del versículo 11 al 24 la profecía de la restauración futura de Israel. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Romanos 11:11. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Escuchen el versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
Así como Dios nos ha bendecido, dice en Malaquías al acabar el Antiguo Testamento, Dios también puede convertir nuestras bendiciones, tu hijo precioso, tu casa linda, tu coche, tu trabajo, tu ministerio, así como Dios hasta ahorita lo ha bendecido, también Dios, de la misma manera, en cualquier día te quita todo lo que tienes. Mira pues, entendámoslo por favor, hermanos del siglo XX. El Dios que estamos sirviendo es un Dios santo. Y Dios ama la santidad y la luz. Permanezcamos en esta luz. Caminemos con temor. No nos vayamos con la finta. No permitamos que el diablo nos engañe, que el pecado nos endurezca, porque lo único que quiere el poder del mal es destruirnos. Dios puede en cualquier momento mostrar que Él también es severo. Y así como desde la cruz nos abría las manos y nos decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, como ya sabemos lo que hacemos, ya su perdón se convierte en un juicio para tu casa y para mi casa. Vemos aquí en último lugar que Pablo ilustra un olivo natural y un olivo silvestre. Y para poder entender esta ilustración, quiero que vayamos a Juan capítulo 15, donde Cristo usa la misma ilustración en la iglesia. Muchas personas han usado este pasaje para decir que la salvación se pierde y que los cristianos son desgajados del olivo y que una rama puede ser cortada del olivo o del árbol, lo que significa que estaban injertados y perdieron la salvación. Bueno, esto es una mala interpretación, una exégesis totalmente errónea, y vamos a oír de las palabras de Cristo lo que significa que nosotros somos como personas permanecidas en una rama. Él es la raíz y la savia que fluye por el árbol es la vida de Jesús. Cristo dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano, la palabra pámpano es rama. Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero detenerme aquí antes de seguir adelante y quiero que vean algo muy importante. ¿Quiénes son los cristianos? De acuerdo al versículo 2. Los que llevan fruto. Qué solemnes palabras. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará y el que lleva lo limpiará para que dé más fruto. O sea, la única característica entre un cristiano y uno no cristiano es que el cristiano tiene ¿qué cosa? Producir fruto. ¿Qué fruto? Bueno, Romanos 6 lo dice y Gálatas 5 también. En Romanos 6 dice, y ahora lleváis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál es el fruto del cristiano? Que antes era traído más y más hacia el mundo, convertido, comienzo a la santificación. ¿Qué es la santificación? El alejamiento cada vez más y más del pecado. El cristiano cae, sí cae. El cristiano peca, sí peca. Los líderes pecan, también pecamos. Pero no es un hábito de nosotros. Cada vez estamos más lejos y más lejos de aquello que antes nos hacía caer. Gálatas 5 nos dice también que el fruto del cristiano son 9 cosas, perdón. Y entre ellas se pronuncia en primer lugar el amor, la paz y el gozo. El fruto del Espíritu. ¿Cómo es que yo produzco paz? Porque es el fruto produciendo en mi vida algo que yo no puedo producir. El amor que perdona no puede ser producto de la carne. Si tienes una esposa a la cual no quieres, tú no puedes amarla si Dios no te da la capacidad para amarla. ¿No es cierto? ¿Y sabes lo que vas a decir? Me divorcio o me divorcio de mi esposo. Un momentito. Es que no depende el amor de los sentimientos, depende del pacto de compañerismo que tenemos con nuestra esposa. Y pónganse rodillas y dile a Dios, no amo a mi esposo, no amo a mi esposa, y Dios te da una capacidad sobrenatural para poder amar a tu esposa sobrenaturalmente o a tu esposo también. Es un fruto que el Espíritu puede producir si tú te humillas y le pides a Dios amor por tu esposa y amor por tu esposo. En segundo lugar tenemos la paz y el gozo. Hay en ti cada vez más amor sobrenatural, así que perdona. Hay en ti cada vez más paz en tu vida.
¿Saben ustedes que hace 6 días el vicepresidente de la compañía más grande de computadoras en el mundo, Apple Inc., se suicidó porque perdió $120 millones en la bolsa de Wall Street? En México hace 3 días se suicidaron 3 industriales porque perdieron más de 300 millones de pesos en la bolsa de valores aquí en México. ¿Qué ha pasado? Viene el diablo y pone un signo de pesos en México y nos comienza a hacer así. Léelo, léelo, léelo. Y dice en 1 Timoteo, amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual amando a algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados. Fíjense lo que dice, de muchos dolores. Y ahorita hay cristianos que están adoloridos así, pero atravesados por una lanza, como si de veras hubieran perdido hasta su propia salvación. ¿Por qué? Porque agarraron y metieron 100, 200 millones de pesos y es como entrarle a la lotería. Es una lotería la bolsa, la inversión de renta variable. Y entras a la lotería y sube y baja y nadie se dio cuenta que el que maneja las finanzas es Dios. Y el que está arriba controlando todo es Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que el aspecto comercial del mundo económico va a tener un déficit que no va a ser recuperable. Escúchenmelo, por favor. La Biblia profetiza que la economía se hundirá y por esta economía hundida en el mundo, el anticristo surgirá en Europa. ¿Y qué creen ustedes que va a decir el anticristo? Él va a traer una solución económica y comercial para estabilizar todo el problema que existe en la banca a nivel mundial. Y entonces el mundo, con la crisis de Wall Street, y se va y se va y se va para abajo. Y sale un hombre, yo tengo la solución. A ti era el que estábamos esperando. ¡Ay, Hitler! Tú salve César, tú eres el Dios. Y le van a entregar, le van a vender hasta a su abuelita. Todo por el dinero. Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Mete tu dinero mejor a renta fija y al banco, te da un poco menos, pero ¿sabes qué? Es más seguro. Es más seguro que meterlo a la lotería y a la renta variable. Me están ahorita bombardeando en mi casa. Telefonemas, me han hablado esta semana más de 50 personas preguntándome nada más en qué invierto mi dinero. A eso me hablan a mi casa. Armando, tú conoces la Biblia, dinos, porque mi esposo está desesperado. ¿Qué le digo? Señora, dígale a su esposo que invierta en el reino de Dios, donde la orina y la polilla no corrompen. ¿Quieres tener tu dinero seguro? Ahora más que nunca, da la obra de Dios, porque el tiempo y las campanas y los cascos del Apocalipsis ya se escuchan tocar en el cielo. ¿Quieren ustedes de veras tener una buena inversión? Inviertan donde nadie puede perder, en el reino de Dios, donde tendrás recompensa en esta vida y en la otra vida. Dice el versículo 4 de Juan 15, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, vean ustedes que la rama es incapaz de producir vida, o sea, somos nosotros, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Muy bien, tú quieres, ay hermano, pues no tengo fuerzas para las chavas, mira, el sexo me trae loco, me dicen los jóvenes. Armando, veo a las muchachas, la secretaria de mi oficina, y comienzo a relinchar, y la lana, y soy muy débil, yo no puedo ser cristiano. ¿Saben qué? Es que son incapaces. Yo también soy incapaz, mis queridos hermanos, de vivir una vida que no es posible vivirla sin estar agarrado a la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. Vente en la mañana, levántate, ora, lee la palabra, medita, agarra, chupa la savia, el poder, la vida de este libro y deja que la vida de Cristo fluya en ti a través de tu conexión y comunión con Él. Y conectado con Él, dice la Biblia, podrás hacer todas las cosas y pide todo lo que quieras y te será hecho. Pero no quieran vivir la vida cristiana fuera de la permanencia en Cristo. ¿Cómo vivimos conectados a Cristo? A través de la Biblia. Esto es, dice en Filipenses, asidos a la palabra de vida. Agarrados así todos los días desde que me levanto, en la mañana, en la tarde, medito día y noche. Este libro es lo que nos pone en contacto con Cristo. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces nosotros, dice Cristo, no pueden hacer nada si no permanecen. Y en el versículo 5, que es nuestra analogía del capítulo 11 de Romanos, dice Cristo en último lugar, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, fíjense lo que dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Está hablando aquí de perder la salvación? No, está hablando aquí de perder la comunión. ¿Qué pasa cuando un cristiano no permanece en Cristo? 1 Juan 2:18, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Según de Juan 9 y 10, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, el tal, fíjense lo que dice, no tiene al Padre ni al Hijo. Primero de Juan 2, si decís que amáis a Cristo y no guardáis sus mandamientos, sois mentirosos y no permanecéis en Él. El que dice que vive en Cristo debe andar como Él anduvo. Vemos que en toda la Biblia la única prueba de que somos cristianos es nuestra permanencia en la vida. Nuestra permanencia y nuestra producción de fruto. ¿Cuántos de ustedes, pues, al igual que los judíos, han sido desgajados? Han sido separados de la vid, recibieron con gozo la palabra, dice la parábola del sembrador, pero viniendo las pruebas y las codicias necias, engañosas, el afán del dinero, el afán de invertir, el afán de qué comeré y qué vestiré, ahogan la palabra y tu vida es muerta totalmente. Si tú eres cristiano verdaderamente, tú tienes que permanecer agarrado a la vida de Cristo. Si no lo eres, tu separación de Él nos muestra que nunca naciste de nuevo. Y en último lugar veamos la salvación final de Israel. Versículos 25 al 32. Romanos 11, del 25 al 32. En toda la Biblia tenemos que estar usando todas las escrituras y comparándolas para aplicarlas a nuestro corazón. Porque la interpretación de la Biblia sin la aplicación no tiene absolutamente ningún fruto. Para poder aplicar la Biblia tengo que saber interpretarla. Si la interpreto mal la Biblia, la aplico mal a mi vida. Pero si la interpretamos bien, la podemos aplicar muy bien. Acaba este capítulo y el programa de Dios diciendo lo siguiente, versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento, quiero que vean esa frase, en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Vean ustedes en Lucas 21, versículo 24, qué cosa es el tiempo de los gentiles y hasta cuándo los judíos durarán endurecidos. Lucas 21, 24. Dice el Señor Jesús, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, ¿hasta que qué? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles, pues, es la época desde Pentecostés hasta la venida de Jesucristo por segunda vez. ¿Por qué se llama la época de los gentiles? Porque es la época donde Dios ha hecho a un lado temporalmente, y aquí está la clave, temporalmente a los judíos, y cuando se acabe la época de los judíos, cuando venga Cristo, entonces todo Israel será restaurado como nación. Quiero acabar diciéndoles a ustedes y explicándoles por qué Dios quiere acabar con los judíos como nación. Todo esto se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 2. ¿Por qué los judíos tienen que regresar otra vez como nación? ¿Y por qué Dios quiere acabar con ellos y demostrarnos a nosotros que no ha acabado con ellos y que ahorita es temporal su endurecimiento? En el capítulo 2 de Isaías, versículo del 1 al 4, se hace la última profecía de los últimos tiempos que ya ha comenzado a cumplirse en nuestros tiempos. Y dice el capítulo 2 de Isaías, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Pregunta, ¿cuándo comenzaron los postreros de los tiempos? En la primera venida de Cristo. Ya estamos viviendo los últimos tiempos desde que Cristo vino a la tierra. Prueba bíblica, Hebreos 1:2. Ahí encontramos que estamos en los últimos tiempos. Acontecerá en los últimos tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, o sea, Sión. Todos ustedes saben que Jerusalén está construida sobre una montaña. Siempre se le llama la montaña donde Jerusalén está subida, Sión. Sión es la montaña donde Jerusalén está construida, vuelvo a repetir. Será confirmado este monte, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Esto todavía no pasa. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos,
y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cuál es el propósito, pues, para la restauración de los judíos? ¿Cuál es el propósito por el cual ellos van a convertir? Que Dios ha escogido desde antes de la eternidad tener su nombre eternamente en Jerusalén. Jerusalén es la nación escogida por Dios, para que cuando Cristo reine con nosotros, no reine en el Paricutín, ni en el Nevado de Toluca, ni en el Iztaccíhuatl, ni en el Ararat, ni en ninguna otra montaña. Lo que Él escogió fue, así como escogió una raza, ha escogido también un lugar. Y ese lugar geográfico en el planeta Tierra es el monte de Jerusalén. Y ahí dice la Biblia, cuando Él esté, vendrán de todo el mundo y vendrán a preguntar, queremos conocerte, enséñanos tus caminos. Y de ahí será el centro de donde salga su ley y sus mandamientos. Ahorita tenemos más cerca de nuestra boca la ley de Jehová. Más cerca está de tu corazón. Aquí cerca, tan cerca como lo que la puedes tener en tu casa, tienes la palabra de Dios. Llegará un momento en que solamente existirá en el monte de Jehová. ¿Por qué no aprovechas ahora la bendición de Dios y vienes a Cristo y vienes a la cruz hoy que tu corazón ha sido preparado por su Santo Espíritu? Despidámonos en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana y queremos pedirte en primer lugar que siempre recuerdes en nuestra vida que el temor de Dios es el apartarse del mal. Que nosotros, los que llevamos tus instrumentos, debemos limpiarnos de iniquidad, analizar los motivos de nuestro corazón y analizar las intenciones de nuestra vida, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Los pecados de algunos hombres se descubren después, y asimismo, las malas obras no pueden quedar encubiertas, porque tú eres un Dios santo, y tu Espíritu se encargará siempre de limpiar y purificar tu iglesia. La primer pareja en la iglesia primitiva que quiso engañarte, Ananías y Zafira, cayeron muertos porque querían decir que estaban diezmando y no lo estaban haciendo. En esta época de gracia, tú prolongas tu misericordia aún más y nos das oportunidad de que no nos endurezcamos, de que no seamos tan tontos de querer engañarte. Mira que no podéis engañar a Dios. Todo lo que el hombre siembre, todo eso también recogerá. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y por el ejemplo de nuestros hermanos los judíos, los que se salvaron, para que recordemos que está escrito como ejemplo, para que nosotros recordemos que si tú los juzgaste y ellos no permanecieron, a pesar de tantas bendiciones, a pesar de tener la ley, y al mismo Mesías en persona le crucificaron, tú tampoco perdonarás a las ramas silvestres. Al mismo tiempo, esto no debe enorgullecernos ni hacernos arrogantes en cuanto a ellos, porque tú usaste eso para nuestra propia salvación. Y cuando vemos un hermano que se cae, no debemos de ser fariseos de decir, yo soy mejor que él. Temamos y temblemos, porque en cualquier momento, recordemos que por la fe estamos firmes. Y cualquier día que nos separemos de ti, que no oremos, que no vivamos de rodillas, que dejemos que los afanes del mundo entren a nuestro corazón, ese día vamos a pecar contra ti. Mire pues que el que piense que esté firme no caiga. Si estamos firmes es por la fe. Vivamos pues por la fe, porque el justo por la fe vivirá. En el nombre de Cristo. Amén.